Recientemente Bill Gates nos dejó unas declaraciones bastante alarmantes en una entrevista que concedió para el prestigioso diario The New York Times. En esta interesante entrevista nos habla sobre tópicos como el calentamiento global, la crisis alimentaria y los sucesos, los ecos ocurridos tras la situación sanitaria que afrontamos desde hace 2 años. ¿Qué hay detrás de esta entrevista de Bill Gates, que para algunos se ha convertido en un auténtico oráculo de la modernidad? Ese es el tópico que estaremos abordando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Y el dossier que les traigo en este video lo saqué a partir del artículo que ustedes están observando en pantalla, esta entrevista que brindó Bill Gates para el diario The New York Times, titulada "We are in a worse place than I expect". Estamos en un peor lugar del que esperaba. Esta fue una entrevista que concedió este importante magnate, Bill Gates, uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo, quien estuvo dialogando con el periodista que ustedes observan en pantalla, David Wallace Wells, quien estuvo realizando un diálogo interesante, sacando información de un hombre que sin lugar a dudas tiene datos privilegiados, como lo es Bill Gates, a quien ustedes observan en pantalla en este momento. Les voy a hacer como un breve recorrido sobre lo que dice esta entrevista. Hay que recordarlo que este artículo fue publicado el 18 de septiembre del año en curso por parte de New York Times. Se la pueden consultar en la página web oficial de este medio. Y lo que nos dice esta pieza periodística es que Bill Gates es un gran creyente en la posibilidad de la innovación y el progreso, y del tipo del desarrollo impulsado por la filantropía. Hay que recordar que este hombre ha realizado importantes esfuerzos en ese ámbito, al menos esfuerzos oficialmente publicados. Ya cada uno de ustedes determinará si es así o no. Lo cierto es que a menudo Bill Gates tiende a describir con crudeza el estado de nuestro mundo y a emitir unas vertiginosas valoraciones de lo mucho que se necesita cambiar para ayudar a los menos necesitados. En el año 2015, las Naciones Unidas se fijaron un total de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Establecieron unos parámetros que fuesen medibles para señalizar el camino hacia el fin o la erradicación de la pobreza y detener el cambio climático para el año 2030. 2030, un año bastante clave y que, de acuerdo a los conspiranoicos, tiene detrás de sí una agenda globalista para cambiar para siempre nuestro mundo. Si quieren que haga un video desarrollando el tema de la Agenda 2030, quiero leerlos aquí en los comentarios. Continuamos. Lo cierto es que detrás de este velo de filantropía del señor Bill Gates, muchas de sus aseveraciones y reflexiones publicadas en los medios por lo general tienden a ser bastante catastrofistas, por decirlo menos. Resulta que este hombre hace unas semanas publicó el informe que ustedes ven ahí en pantalla, The Future of Progress. Esto fue desarrollado por parte de la Fundación Gates, que es una fundación que Bill Gates
creó en compañía de su ex esposa Melinda French Gates con el propósito de desarrollar una serie de programas y de iniciativas a nivel mundial para erradicar la pobreza y reducir la brecha de desigualdades sociales que existen en nuestro mundo. Este informe, que a propósito el enlace del mismo y de la noticia de The New York Times se los dejo en la descripción de este video, nos habla que en el año 2015 el propósito de erradicar la pobreza extrema se convirtió en una prioridad para esta Fundación Gates, y ellos establecieron que para este año 2022 ellos pudieron encontrar unas cifras alarmantes, y es que para ellos el porcentaje de personas que al día de hoy vive a diario con menos de $1.90 únicamente ha bajado un 8% desde un poco más del 10% que existía hace 7 años, cuando esta fundación comenzó a realizar esta serie de informes periódicos y a llevar a cabo estas iniciativas para erradicar la pobreza. Ahora bien, centrándonos en la entrevista, el señor David Wallace Wells le pregunta a Bill Gates: estamos a mitad de camino entre el año 2015 y 2030. Es obvio que se han hecho progresos en casi todos los indicadores que ustedes intentaron palear, pero también es cierto que, de acuerdo a su informe, nos hemos quedado lejos en casi todos los objetivos. ¿Estamos en una mejor situación o estamos peor a cuando arrancó este tipo de estudios en el año 2015? Y Bill Gates responde lo siguiente: estamos peor de lo que esperaba. Los efectos de la pandemia y ahora los efectos de lo que ocurre en Europa son muy drásticos y hay enormes retrasos en todos los indicadores. Y estos son sumamente importantes porque, aunque no alcancemos el objetivo, seguimos trabajando para millones de personas en todo el mundo. Pregunta David Wallace Wells: desde el punto de vista oficial, fijándonos solo en la inmunización sistemática, ¿las cosas han ido en la dirección incorrecta en estos últimos 2 años? Y sobre esto, Bill Gates responde lo siguiente: estamos en los niveles de inmunización de 2009, es decir, para Bill Gates, en este momento esas amplias campañas de vacunación que se han llevado a cabo en todo el mundo están casi que en el mismo nivel a procesos de inmunización a escala global que se llevaron en el año 2009, es decir, hace más de una década, como si hubiésemos retrocedido en lugar de avanzar en ese ámbito. El señor Bill Gates complementa: sin embargo, con la debida financiación en los próximos 2 años podríamos volver a estar donde estábamos antes de la situación sanitaria que golpeó a todo el mundo. De modo que soy optimista respecto a estas tendencias generales, por lo que estábamos haciendo hasta que esto ocurrió se estaba efectuando de una manera correcta. Sin embargo, necesitamos los recursos suficientes para hacerle frente a esta situación y a problemas en el ámbito sanitario y agrícola. David Wallace Wells le pregunta a Bill Gates lo siguiente: ¿en qué punto están las cosas hoy en día? ¿Te parece que la historia reciente del desarrollo sostenible es la historia de un éxito o es un fracaso, o podríamos decir un poco de ambas cosas? El informe que ustedes redactaron dice en su portada: es hora de cambiar nuestro enfoque. Y Bill Gates responde: en lo relativo a los indicadores de salud, hemos visto
cierto progreso, la financiación de las vacunas por parte de la Alianza Gavi ha reducido la mortalidad infantil a la mitad en países en vía de desarrollo. Sabemos que en lo que respecta al VIH lo hemos hecho muy bien, pero menos de lo que esperábamos, de modo que en general estamos en una especie de ciclo de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que el conflicto en Europa nos está distrayendo de ayudar a los países pobres y de lograr avances en la adaptación al cambio climático y su respectiva mitigación. A mí me parece que aquí Bill Gates dice algo muy interesante. La situación que está ocurriendo en Europa nos está distrayendo de realizar los esfuerzos nacionales en la paliación de la situación sanitaria que aún hoy en día estamos viviendo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Esta situación bélica que ocurre en el viejo continente ¿nos está distrayendo realmente? ¿Se está cocinando algo más grande? Quiero conocer la opinión de ustedes ahí en la caja de los comentarios. Proseguimos. El periodista le interroga a Gates lo siguiente: quiero preguntarle por la pobreza. Se le ha dedicado mucha atención a este problema en las últimas 2 décadas y el progreso conseguido ha sido notable. Sin embargo, en parte es un reflejo del progreso de China, ¿es cierto? ¿Cuánto tiempo más cabe esperar que se mantenga esta tendencia a largo plazo, puesto que China está terminando de erradicar más o menos la verdadera pobreza y el progreso también tiene que suscitarse en otras regiones del mundo? Y para mí aquí Bill Gates es bastante contundente y dice lo siguiente: si se nos permite decir la verdad sobre cómo están las cosas en China, ellos han hecho un muy buen trabajo. Ahora es un país de renta media, uno de los países de renta media más ricos del mundo. Pero respondiendo a tu pregunta, no solo es China, también están Bangladesh, la India, un poco menos, también Pakistán. En Indonesia hay progreso, Vietnam progresa también. Verás que acabo de citar todos los países de Asia con alta densidad de población. Sobre Asia soy optimista. Soy optimista respecto a que India, con sus típicos altibajos, reducirá la pobreza en poco tiempo. Pero luego nos enfrentamos con el apabullante problema de África, donde la población sigue creciendo y sigue viviendo en pésimas condiciones de salud. Y aquí Bill Gates hace una puntualización que para mí es clave en este dossier. Y como mucha parte del continente africano está cerca del Ecuador, los efectos del cambio climático serán muy radicales. ¿Ustedes creen que con esto Bill Gates nos está anticipando una verdadera crisis humanitaria? No solamente en África, que ya ha tenido crisis humanitaria desde hace décadas, sino en países cercanos al Ecuador. Y me refiero a latitudes como Suramérica en específico. Este hombre tendrá una información privilegiada que le permite decir con tanto atino y con tanta precisión este tipo de cosas. Ya saben, quiero leerlos, quiero conocer su opinión al respecto. David Wallace Wells le pregunta: hablando de eso, escribí sobre la crisis alimentaria en esta primavera y una cosa que me llamó mucho la atención fue que los científicos y economistas agrarios con los que hablé me dijeron que por muy grave que parezca la crisis alimentaria, no estamos ante una escasez de alimentos a nivel mundial. Tenemos abundancia de calorías en el presente y estamos produciendo más alimentos de un año para otro, y todos los años esta tendencia está a la alza.
¿qué opinas de esta paradoja? ¿Por qué en un mundo con abundancia de calorías hay un incremento de hambre mundial? Y Bill Gates responde lo siguiente: bueno, en realidad el incremento del hambre llega con el comienzo de la situación sanitaria que afectó al mundo en 2020. Ha aumentado mucho, sobre todo entre las mujeres, cuyo acceso a las calorías es más reducido, lo cual es bastante trágico para el género. Pero no hemos invertido lo suficiente en innovación agrícola. La revolución verde fue una de las mejores cosas que han pasado, pero después nos despistamos y ha disminuido la financiación de los sistemas de semillas de dominio público. Estamos intentando que esto vuelva a crecer. El mundo tiene el objetivo de que vuelva a superar ligeramente los 2.000 millones de dólares. No sé si llegaremos a ese punto. David Wallace Wells pregunta: ¿ha habido una altísima subida de precio de los alimentos causada a nivel mundial por las interrupciones en la cadena de suministro? Y ese aumento de los precios amenazó durante un tiempo con empujar a decenas de millones de personas a la hambruna y la desnutrición. ¿Es algo que podremos arreglar? ¿Es el modo en el que están estructurados nuestros mercados de materias primas lo que está dejando a los pobres del mundo tan expuestos a las subidas de precio impulsadas por la especulación? Y Bill Gates aquí no se corta un pelo y dice lo siguiente: lo que distorsiona el mercado ocurre en países donde se prohíben las exportaciones, pero en general lo cierto es que el mercado funciona asombrosamente bien. Hemos visto que los precios han bajado bastante de sus picos a medida que la gente esperaba cosechas y precios razonables en los Estados Unidos. Lamentablemente, la tragedia es que África debería ser exportadora neta. Es un disparate que el lugar con menos costo de mano de obra y de tierra no se beneficie con unos precios agrícolas más altos. Es decir, en este punto Bill Gates reconoce las grandes inequidades de África, que bueno, creo que cualquier persona con 5 sentidos identifica, pero me parece muy interesante cómo lo puntualiza desde el punto de vista de la mano de obra que el continente negro brinda para los cultivos y las exportaciones de alimentos a nivel mundial. ¿Cuál es el papel que está jugando África en todas estas novedades y en este nuevo mundo que ha empeorado de acuerdo a Bill Gates? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Continuamos. David Wallace Wells le pregunta al señor Gates lo siguiente: si tenemos nuevas variedades de cultivos que pueden prosperar incluso en las condiciones más inclementes, ojo que este comentario que les voy a hacer, el mismo periodista reconoce que hoy en día contamos con la técnica y la tecnología para crear cultivos que sobrevivan en condiciones medioambientales adversas. ¿Será que nos están preparando para un auténtico revés medioambiental que afecte a todo el mundo y que de alguna u otra forma nos estén casi que preparando y diciéndonos: ojo, ya hoy en día tenemos con cultivos que pueden sobrevivir a condiciones de clima realmente adversas? A mí me parece muy interesante este subtexto que hay detrás. Reitero, es una interpretación muy personal, quiero conocerla de ustedes, yo no tengo la verdad revelada, pero sí es muy llamativo este hincapié que hace David Wallace Wells en esta entrevista. Así que este hombre dice lo siguiente: ¿por qué ha sido tan difícil llevar este tipo de cultivos
y este tipo de semillas que son tan resistentes a los agricultores más vulnerables del mundo? ¿Y qué debe cambiar en nuestro modo de hacer las cosas para conseguir que los avances que se han logrado en el ámbito de la ciencia ayuden de verdad a mitigar los peores efectos del cambio climático? Y Bill Gates responde: bueno, tenemos algunas historias de éxito. De hecho, hicimos un arroz tolerante a las inundaciones, o el arroz de estación corta en el Punjab. El sistema de absorción en la India es bastante bueno. En África esto varía mucho. Kenia tiende a estar entre los mejores porque está orientada al mercado y a los costos de exportación. Tiene también una mejor infraestructura y por tanto más capacidad de conectarse con los mercados a nivel mundial. Tienen un enfoque más capitalista. También diría que si la temperatura dejara de subir hoy, podríamos decir: oye, tome las mejores semillas que tenemos ahora y adóptalas para África. Sin embargo, las temperaturas no han dejado de aumentar. Necesitamos los cultivos leguminosos que producen su propio fertilizante. Necesitamos perfeccionar la fotosíntesis. Para esas cosas nos faltan entre 10 y 15 años porque la temperatura no se va a estabilizar a la baja. Para mí, son prácticamente las declaraciones más gordas dentro de esta entrevista. El mismo Bill Gates reconociendo, frente a una gran cantidad de científicos a nivel mundial, que la temperatura de nuestro planeta no se va a estabilizar, va a ir aumentando de una manera exorbitante y que desde luego eso va a producir grandes migraciones a nivel mundial, va a afectar a los cultivos y va a transformar la vida de todos nosotros. ¿Qué hay detrás de esta espada de Damocles de la cual nos está hablando Bill Gates de manera muy textual en esta entrevista? Ese cambio climático, de acuerdo a este hombre, que está produciendo que hoy en día no se consideren planes a gran escala en la utilización de estas semillas súper resistentes, porque no se sabe si se van a adaptar a las nuevas temperaturas que va a haber en nuestro planeta. ¿Será un bulo? ¿Será un adelanto, una preparación para lo que se viene? Quiero conocer su opinión, ya lo saben. Y ya para culminar, antes del colofón de esta entrevista, David Wallace Wells le pregunta a Bill Gates algo muy interesante. En el informe, ustedes dicen que el cambio climático es el mayor desafío al que se ha enfrentado la producción de alimentos y la humanidad desde que apareció la agricultura. ¿Cuál es la magnitud de la probable disrupción de este cambio climático en nuestro mundo? Y Bill Gates comenta lo siguiente: es fascinante ver las variedades de maíz que se están utilizando actualmente en los Estados Unidos. Es una industria que ha prosperado bastante en ese ámbito, esas variedades de maíz. Y Bill Gates dice lo siguiente: lamentablemente, como está haciendo tanto calor, ni siquiera puedes utilizarlo. El maíz es muy sensible a la temperatura y eso hace que estos cultivos no sean muy eficientes. Por desgracia, hay otros cultivos como el sorgo que han desarrollado mucha más tolerancia al calor, pero naturalmente no hemos obrado nuestra magia para mejorar muchos de estos cultivos africanos como el sorgo, por lo cual a estos los denominamos hoy en día como cultivos huérfanos. Para finalizar, David Wallace Wells
le pregunta lo siguiente: si tenemos variedades de cultivos que pueden prosperar incluso en las condiciones más inclementes, ¿por qué ha sido tan difícil llevársela a los agricultores? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos palear todo esto? Es una pregunta muy similar a la que realizó previamente. Y Bill Gates nos dice que básicamente hay que tener paciencia ante estos cambios que se vienen, que sin lugar a dudas necesitan adaptarse a las nuevas temperaturas y ver qué desarrollos se pueden efectuar en ese ámbito. ¿Qué opinan todos ustedes sobre estas declaraciones de Bill Gates? ¿Se está anticipando a nuestro futuro más próximo? ¿Simplemente es un tipo con un gran poder de convocatoria y un gran poder mediático? ¿O realmente nos está hablando de una agenda, de algo que está detrás de todos estos cambios que van a ocurrir en nuestro planeta en el marco del cambio climático, de estos nuevos cultivos, de la situación sanitaria que está pasando y también las profundas transformaciones que están ocurriendo tras la situación bélica que está ocurriendo en el viejo continente? Quiero conocer desde luego sus puntos de vista sobre este dossier y no olviden que me pueden seguir en las redes sociales a través de Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con $S. Ahí pueden seguir mis actividades profesionales. También los invito a que sigan el perfil oficial de Mandrágora en TikTok @Mandrágora Misterios. Y hasta este punto los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si disfrutaste este contenido, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo, eso me ayuda mucho. No olviden que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo contenido aquí en Mandrágora. Hasta pronto.